Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de ese momento, en la próxima hora, tenemos una noticia en clave electoral. Hechos electorales, hechos comiciales en esta América Latina. 2 de ellos este domingo, 1 dentro de unos meses. Se los presentamos en titulares. Comenzamos así con Es Noticia en clave electoral en Argentina. Este domingo un termómetro medirá la favorabilidad electoral. Las primarias, conocidas como las PASO, enfrentan al presidente del país con la expresidenta y su fórmula Fernández. ¿Cómo están las cosas entonces a 48 horas de ese proceso? Vamos a revisar esa radiografía y la analizamos. Segundo tema que es noticia en clave electoral, Guatemala, 2 fórmulas con pocas diferencias programáticas se disputarán la presidencia del país. La segunda vuelta de este domingo se da en medio de escándalos de corrupción que incluso vinculan al Tribunal Supremo Electoral. Vamos a revisar en profundidad lo que allí sucede. Tercer tema que es noticia en clave electoral, Bolivia en plena campaña por la presidencia. Los candidatos se preparan para un largo trayecto que incluye asuntos de forma, pero no de fondo, porque el fondo está bien, vamos a ver por qué. Algo importante para destacar, en octubre próximo el pueblo decidirá si el presidente actual Evo Morales continúa en la dirección del país. Comenzamos en Noticia, bienvenidos, bienvenidas. En noticia argentina, en clave electoral, este viernes arrancó la veda comicial en todo el país de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las conocidas PASO, este domingo 11 de agosto. La jornada del domingo es considerada un termómetro para los comicios generales de octubre próximo. Tenemos detalles a continuación. El miércoles y jueves se desarrollaron los actos de cierre de campaña de los diferentes partidos políticos, cargados de color y emotividad. La contienda será este domingo en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. El multitudinario evento de la fórmula peronista Frente de Todos, integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández, fue en la ciudad de Rosario, Córdoba. La promesa es trabajar sobre los mismos intereses para sacar a Argentina de la difícil etapa económica que atraviesa y devolver a sus ciudadanos la felicidad. Y escucho que cuando me reclaman, por favor Alberto, hace que volvamos a conseguir trabajo, hace que volvamos a tener la posibilidad de llevarle a nuestros hijos el sustento diario que necesitan. Yo digo, esto hay que hacerlo ya porque lo que ha ocurrido en la Argentina, lo único que ha producido Macri son 4,5 millones de pobres. Y esto es lo que la Argentina no sigue tolerando. La coalición Juntos por el Cambio realizó un acto más privado en la localidad bonaerense de Vicente López, encabezado por el presidente Mauricio Macri, aspirante a la reelección, junto a la gobernadora de Buenos Aires y también fórmula vicepresidencial María Eugenia Vidal. Macri no prometió nada, se aferró a su gestión para pedir el voto y aseguró que la Argentina que sueñan no está en el pasado. Cada voto cuenta. El voto de cada uno de ustedes es importante porque es un voto que dice: no volvemos al pasado, no volvemos al pasado. En tanto, el precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Labaña, cerró su campaña en la localidad bonaerense de San Martín. Pidió a los votantes que digan no a los malos de antes y no a los malos de ahora. Labaña añadió que es necesario poner dinero en el bolsillo de la gente. Todo lo que hagamos, de todas maneras, tiene una condición fundamental, que es el de que seamos capaces de afirmar nuestro carácter de nación independiente. En las PASO del domingo se medirán 9 fórmulas presidenciales. En esta etapa los partidos políticos postulan candidaturas a la presidencia, al Congreso Nacional y a las gobernaciones provinciales y locales en cada distrito para resolver sus propias internas. Los que superen el piso de 1,5% de los votos pasan a competir en las elecciones generales del 27 de octubre.
Según la consultora Valora Analítica, el precandidato presidencial Alberto Fernández encabeza casi todas las encuestas con un promedio de 39.6% de apoyo. En tanto, Mauricio Macri ocupa el segundo lugar con un 37.4% en la intención de voto. Ninguno de los demás candidatos se acerca a cifras. El independiente Roberto Labaña se aproxima apenas con el 8.4%. Estas cifras son un acercamiento a lo que puede pasar en octubre. Los candidatos necesitan alcanzar un umbral del 45% para una victoria absoluta en la elección de primera vuelta. Y después de todos estos cierres de campaña, cuando ya todo se normaliza, cuando todo prácticamente se tranquiliza, ¿cuál es el ambiente electoral o preelectoral de cara al domingo? De eso hablamos con Edgardo Esteban, nuestro corresponsal desde Buenos Aires. Edgardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Déjame preguntarte de ese tono del ambiente que nos pueda realmente describir como una radiografía de cara a las próximas 48 horas. Sí, Tatiana, te saludamos a la audiencia de Telesur, y si uno ve lo que son estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, prácticamente ya está todo definido, porque los 9 candidatos a la presidencia, que solo tienen que superar el 1,5%, ya lo han elegido, es decir, no es una interna como se plantea en primarias de los partidos políticos. Es una primera vuelta, en tal caso, como dicen muchos analistas, viendo la proyección y lo que puede pasar. Como bien escuchábamos recién, hay 2 fuerzas políticas que están marcando una tendencia que tienen prácticamente el 85% del electorado. Por un lado, el Frente Juntos por el Cambio, con la propuesta de continuar en el poder el presidente Mauricio Macri con sus políticas neoliberales, con esta crisis económica que se está teniendo, y por otro lado, este Frente de Todos que encabeza todas las encuestas, Alberto Fernández, acompañado por Cristina Fernández de Kirchner. Aquí el objetivo, y está muy cerca de cumplirlo según los guarismos por ahí, es que el que llegue a candidato con un 42% en esta primera instancia está muy cerca de poder ganar en primera vuelta y en tal caso poder evitar el balotaje, que ahí se definen nuevas salidas. El 45% más un voto en lo que significan las elecciones del 27 de octubre, automáticamente, por lo que es la ley electoral en Argentina, ya estaría definido el candidato a la presidencia. Por otra parte, lo que se está aguardando con expectativa son lo que se puede definir, por un lado, en las ciudades más importantes, tanto en la capital de Argentina como lo es en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Bahía Blanca, Mar del Plata, y después Córdoba y la ciudad de Rosario, en donde hay un importante perfil de derecha, contrapunto de lo que es las afueras de la provincia de Buenos Aires, donde está el 37% del padrón electoral, es decir, 4 de cada 6 argentinos viven en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Y eso está marcando justamente esa alternativa de diferencia que realmente es importante en favor de Alberto Fernández y que puede marcar justamente este balotaje, esta alternativa, esta instancia de lo que es esta primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero marcando también mucha expectativa en estos 33.841.000 argentinos que tienen la posibilidad de votar el próximo domingo y que puede marcar una tendencia que, si el margen es muy abultado entre el primero y el segundo, puede tener un costo político muy fuerte en lo que significa la gestión de Mauricio Macri con relación a las elecciones del 27 de octubre próximo. Un asunto que analizamos de inmediato. Edgardo, te despedimos por ahora vía telefónica. Un placer y nos encontraremos el próximo domingo con Argentina Decide. Vamos ahora con el análisis. Para ello nos acompaña Jorge Creines, él es periodista, analista político, director del portal Pulso de los Pueblos, con nosotros también desde Buenos Aires. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches. Edgardo nos decía algo que resulta muy interesante. Lo planteábamos primero en titulares y las PASO son un termómetro, o como bien él lo decía y lo plantean algunos analistas, es que es como si fuese una primera vuelta. ¿Qué opinas? Sí, prácticamente. Estas primarias obligatorias, simultáneas, para todos los partidos políticos y alianzas, es una primera confrontación entre las 2 grandes fuerzas que se presentan a estas elecciones. El continuismo del gobierno de Mauricio Macri con un proyecto neoliberal y con un hilo de dependencia de la política de los Estados Unidos, y la posición de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que sostiene un proyecto diferente de independencia nacional, salir del neoliberalismo, abrir una política apuntada al mercado interno sobre la base de aumentar salarios y jubilaciones,
y poner el país en torno a la unidad latinoamericana y caribeña, que si bien se ha debilitado, no deja de ser un objetivo importante en nuestra región. De manera que va a ser la primera confrontación, será masiva, el voto es obligatorio, se presume que votará entre un 70 y un 80% del electorado, y como digo, están estas dos grandes fuerzas disputando palmo a palmo la elección, con un margen que han dado las encuestas de unos 4 o 5 puntos a favor de Alberto Fernández, que jugará su carta principal en la primera vuelta, que se va a realizar el 27 de octubre próximo, y para él es muy importante obtener una victoria en la primera vuelta, porque en una segunda las cosas se pueden llegar a dificultar, Tatiana. Sí, quiero profundizar contigo, Jorge, ayúdanos en eso, en las encuestas, ponderando la desconfianza que cada vez más hay sobre las casas encuestadoras, viendo cómo en América Latina en tantos procesos electorales se han equivocado. Ya dicho esto, ponderando este resultado, pareciese incluso un poco menos la diferencia, teniendo en cuenta el estado en que el presidente Macri recibe el país y ahora lo deja. Pareciese que aún tiene un voto duro, una masa votante que lo acompaña. Sí, todo indica que tiene una masa que ronda entre el 25 y el 30%. Ha hecho una campaña muy costosa, con mucha técnica de ingeniería electoral, que es lo que caracteriza a esta coalición de derechas. La mayoría de las encuestas, prácticamente todas, están dando ganador por un margen relativamente estrecho a Alberto Fernández. Ha aparecido un cuadro resumido de unas 22 distintas encuestadoras que han hecho trabajos más importantes, más pequeños, algunos de carácter presencial, otros solamente de vía telefónica, y bueno, todas dan ganador a Alberto Fernández. Como te digo, la posibilidad es que obtenga una victoria relativa en la primera vuelta electoral, que va a ser a fines de octubre, y tiene que luchar por ganar en primera vuelta. Para esto necesita el 45% del total de los votos válidos, o si saca un 40%, 10 puntos de diferencia con el segundo candidato. Y bueno, todavía, por lo tanto, la situación está indefinida aquí en la Argentina. Hoy se inició la veda política y las PASO del día domingo van a ser una gigantesca encuesta que va a influir mucho sobre los 2 meses que restan hasta el momento electoral de octubre, Tatiana. Jorge, ¿e influir en aquellos que aún no se han decidido? ¿Es posible? ¿O en aquellos que, viendo el desastre de país que deja el presidente Macri, puedan realmente virar? ¿Sobre qué sectores se esperaría una mayor influencia? Bueno, yo veo que el candidato Fernández está trabajando mucho en provincias que han sido hostiles hasta ahora para la corriente que él representa, la provincia de Córdoba especialmente, que le dio muchísima ventaja al presidente Macri. La política de Santa Fe también puede ayudarlo. Tiene asegurado, creo, la votación en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, pero Macri también tiene su fortaleza en términos electorales, tiene en el gobierno, el aparato gubernamental es muy poderoso, aunque a favor de Alberto Fernández están la mayoría de los gobernadores provinciales. Y esto que dices, Jorge, permíteme, te pregunto algo que dices, tener esta visión de nivel de favorabilidad en el conurbano, que es donde está la mayor concentración de la votación argentina, bueno, es un muy buen indicio para Alberto Fernández. Sí, desde ya que es un muy buen indicio. Quería decirte que además de los factores internos, hay que ver cómo juegan los elementos internacionales que están en juego, ¿no? La política del presidente Trump en contra de los inmigrantes y fundamentalmente ahora la devaluación del yuan chino para ver qué efectos produce en la economía, porque uno de los graves problemas que generó el gobierno de Macri es una galopante inflación con un aumento importante del dólar.
y han intentado controlar la inflación, controlar la cotización de la moneda norteamericana. No han podido del todo hasta ahora, pero es de presumir que si se desata una inflación importante en este periodo que resta hasta la elección de octubre y el dólar aumenta nuevamente a niveles importantes, bueno, es posible que esto perjudique al gobierno de Macri, pero a su vez hay que ver qué estrategias se van a dar ambos contendientes principales para establecer con qué criterio pueden influir más y lograr las diferencias necesarias. Le queda poco margen al gobierno de Macri porque la realidad es incontrastable, ha crecido la pobreza, ha crecido la indigencia, han cerrado una cantidad de pequeñas y medianas empresas muy, muy grande, y también el desempleo cunde en el país. Todos los días recibimos noticias de empresas nacionales e incluso extranjeras que cierran, las extranjeras que se van del país. O sea que la realidad cotidiana incluye a favor de Alberto Fernández, aunque los medios de comunicación masivos están trabajando en su enorme mayoría a favor del presidente Macri, Tatiana. Sí, sin duda, bien conocemos de esas historias, cómo juegan en cuanto a operadores políticos, y lo mismo hacen a través de las redes sociales con miles de millones de dólares. Ahora, sobre un asunto que resulta fundamental en esta coyuntura, quiero preguntarte sobre el simbolismo de los cierres de campaña. Veíamos el de Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández, bueno, unos cierres en las distintas provincias impresionante, con cantidad de gente, con tecnología, con organización, con muchas sonrisas y con un discurso que recordaba de hecho hace 4 años el de Macri, de vamos a recuperar la felicidad, y recuerdas que eso era como un punto sustancial de aquella campaña, luego todo se diluye, así que quiero preguntarte también del contraste de esta campaña con la de Macri, donde bien lo has dicho, pues no tiene nada que mostrar ahora ni nada que ofrecer. Sí, efectivamente, Tatiana. Bueno, podemos decir que la característica masiva de los actos de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner contrastan con el carácter privado, más reducido, televisivo de los actos de Macri y su sector, que ahora se llama Juntos para el Cambio. Pero por otra parte, bueno, ha habido un contacto más directo de los candidatos del Frente de Todos, que así se llama la coalición que encabeza Alberto Fernández, con la población, actos masivos, pero a su vez los candidatos a gobernadores, a intendentes, a los distintos cargos legislativos del orden nacional, provincial y municipal, se han vinculado mucho cara a cara, cuerpo a cuerpo con la población, cosa que no ha podido hacer la coalición que hoy gobierna, porque a ellos les cuesta más, toman muchas medidas de seguridad, tienen rechazo popular y en general no se acercan demasiado a la gente concreta, a la gente de carne y hueso, a los ciudadanos de a pie. Así que una ventaja que tiene el Frente de Todos es su cercanía con la población, con los problemas reales, concretos, y bueno, el anuncio de un aumento del 20% a los jubilados, de un aumento inmediato de sueldo y salarios a partir de que se considera que hay una emergencia salarial y una emergencia previsional, es algo que ha caído muy bien en la población y que hay muchos que tienen esa expectativa para salir de la situación crítica del bolsillo o la cartera de cada uno de los argentinos. Así que así están planteadas las cosas y bueno, son estos días de reflexión. El domingo serán las PASO y será la gran encuesta, seguramente 24, 48 horas después de analizar los resultados, las cosas irán delineando la campaña ya para la primera vuelta electoral del 27 de octubre, Tatiana. Lo analizaremos de manera oportuna porque, como bien dices, allí es donde se toma realmente el pulso de esa Argentina cotidiana. Muchísimas gracias, Jorge, por ese análisis. Buenas noches, buen fin de semana. Eso, Tatiana. Buen fin de, adiós. Muchísimas gracias. De regreso con ustedes a la mesa para compartir información que tenemos en nuestra multiplataforma. Le hacemos seguimiento permanente a estas llamadas PASO en Argentina de este domingo
11 de agosto, Argentina, último mensaje de alianza ante veda electoral. Mensajes de los candidatos. Entre los candidatos que han dedicado ese primer momento en las redes están Alberto Fernández. A través del Twitter publicó su agradecimiento con quienes le acompañaron durante la campaña y realizó su último petitorio del voto previo al domingo. Él dijo esto. Aquí está, lo ampliamos un poco más. Gracias por el cariño que me demostraron durante este primer tramo de la campaña. Quiero abrazarme con cada uno de ustedes, pedirles que me acompañen para que nunca más sea el miedo lo que nos mueva, sino el coraje de cambiar el presente. Este domingo votemos por todos, hay futuro para todos, con la fotografía que ha acompañado este proceso de campaña con la expresidenta Cristina Fernández, que ahora va en su fórmula vicepresidencial. Otros candidatos como Manuela Castañeira, la única mujer precandidata a presidente, publicó a través de su cuenta en Twitter el orgullo sobre el proyecto que presentó ante aquellos que le acompañaron durante la campaña. Otro precandidato muy conocido, Axel Kicillof, es ministro de Economía. Aprovechó los últimos minutos para reiterar el cierre de una etapa y llamando a la población a votar el próximo domingo. Entre tanto, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se presenta este proceso en la reelección, compartió a través de su cuenta en Twitter la petición a la población bonaerense que la siga acompañando y voten de nuevo por ella este domingo. Ahí está lo que hemos visto durante este proceso en las llamadas PASO que se vienen para dentro de 48 horas. Así nos vamos a la primera pausa en este Noticia en Clave Electoral en América Latina, al volver en Noticia Guatemala, con dos fórmulas con pocas diferencias programáticas que se disputarán la presidencia del país. La segunda vuelta de este domingo se da en medio de escándalos de corrupción que incluso vinculan en este momento al Tribunal Supremo Electoral. Tenemos la información, tenemos el análisis desde Ciudad de Guatemala con nuestro enviado especial, Rolando Segura. En Noticia Guatemala, este domingo se celebrará la segunda vuelta electoral. Allí se definirá la dupla presidencial para el periodo 2020-2024. Los comicios se dan en un entorno de escándalos que involucran incluso al Tribunal Supremo Electoral con delitos comiciales. Detalles sobre los candidatos, el actual gobierno, a continuación. Alrededor de 8 millones de guatemaltecos se darán cita en los centros de votación para elegir a los próximos presidente y vicepresidente del país. Los candidatos son la socialdemócrata Sandra Torres y el centroderechista Alejandro Yamatei, ganadores en la primera vuelta electoral. Sandra Julieta Torres, postulada por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, fue primera dama durante el período presidencial de Álvaro Colón, político imputado por financiación ilegal e infiltración del crimen organizado en su partido. Actualmente Colón ampara a su exesposa. La candidata ha ofrecido como promesa de campaña reactivar los programas sociales, reforzar la seguridad ciudadana e incrementar la construcción de viviendas. Alejandro Eduardo Yamatei Falla, cirujano, representante del partido Vamos, ha ocupado cargos tanto en el sector público como privado. Yamatei financió la campaña del recién fundado partido con ingresos extraídos de compañías propias en Estados Unidos y México. En 2011 fue denunciado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, por abuso de poder, motivo por el cual estuvo en la cárcel durante 10 meses. Su promesa electoral se basa en la protección de la familia rechazando el matrimonio igualitario y el aborto, apuesta por el cambio del modelo económico del país. Uno de estos aspirantes relevará a la administración de Jimmy Morales, un gobierno que deja un nivel de pobreza del 60%, según registros de la ONU, sumado al incremento de inmigrantes que alcanzó durante este 2019 los 50.000 guatemaltecos que dejaron su país en busca de supervivencia, producto de problemas endémicos como los escándalos de corrupción. El último de ellos se presenta precisamente dentro del Tribunal Supremo Electoral, tras la primera vuelta comicial, celebrada el mes de junio, producto de la comprobación de denuncias de acciones ilegales del TSE. Varios directivos fueron arrestados en las últimas horas.
Ahí están los hechos registrados en estos días de cara a este balotaje, la segunda vuelta en esta nación centroamericana. Vamos hasta allá, hasta su capital, a Ciudad de Guatemala, con nuestro enviado especial, Rolando Segura, con más información, con el análisis. Rolando, adelante, buenas noches. Sí, saludos, gracias. En efecto, acá desde Guatemala, cuando ya faltan apenas 2 días para que se decida quién liderará el país por los próximos 4 años. Para el análisis de este contexto, conversamos con Gabriel Huer. Él es analista. Bienvenido a Telesur. Gracias. Gabriel, veíamos en las últimas noticias cómo un juez manda a investigar, ordena investigar al magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo leer una noticia como esta cuando apenas faltan horas para una elección presidencial? Pues es bastante preocupante. Creo que todo el proceso electoral, desde que comenzó en enero con la convocatoria de elecciones a este momento, ha sido bastante convulso. Ha habido muchas contradicciones. Nunca antes habíamos visto algo así en nuestro país y demuestra que detrás de esto hay una serie de estrategias por parte de las clases políticas, las redes ilícitas que están incrustadas en el Estado por asegurar su permanencia en el poder. Una estrategia de las que usted estaría mencionando sería la posibilidad incluso de suspender la elección, de impedirla. Claro, y eso es algo que viene anunciando el mismo presidente Jimmy Morales desde el año pasado en ciertos mensajes, ciertas declaraciones a los medios, donde daba a entender de alguna manera o a posicionar ese mensaje, esa idea de fraude, y que ahora tanto su partido como diputados, como gente afín al gobierno han estado insistiendo en que hubo fraude y que hay que declarar la nulidad de las elecciones, lo cual es peligroso por un lado, pero no deja de ser cierto que el sistema en general es fraudulento y en parte justamente por redes como las que pertenece el mismo presidente Jimmy Morales. O sea, cuando uno ve esto desde afuera y escucha la noticia de que se va a investigar al árbitro electoral, uno puede pensar que es que se está haciendo justicia. ¿No es este caso? Definitivamente no. De acuerdo a todos los elementos que hemos visto a lo largo de todo el proceso electoral, yo me atrevería a decir a que no es una estrategia que responde a buscar la depuración de un sistema para garantizar un proceso electoral transparente y limpio, sino lo contrario. Busca deshacerse de contrincantes políticos para asegurar la permanencia en el poder de ciertas redes, ciertos partidos que tienen control no solo del sistema electoral o parte del sistema electoral, pero también parte del sistema de justicia. Se habla, por ejemplo, en este caso de que hay irregularidades en ese proceso, pero dice el Tribunal Supremo Electoral que esas irregularidades no implican fraude. Sí, lo que sucede o la investigación que están tratando de plantear es respecto a un fallo en el sistema informático. De hecho, la investigación empezó con el exdirector de informático del Tribunal Supremo Electoral y ahora escala a los magistrados del tribunal. Sin embargo, el sistema informático solo sirve para calcular, por así decirlo, y aglutinar el conteo de votos que hacen todas las juntas receptoras de votos. Y esos votos son manuales. Esas actas se llenan de forma manual. Entonces, no puede haber fraude en el sentido que no hay simulación de votos, sino hubo un problema en su digitalización, por así decirlo. Pero la cantidad de votos está ahí, se puede ver en las actas, se puede comprobar. De hecho, ese proceso se hizo. Entonces, es tratar de hacer pensar que hubo un fraude a favor de o en contra de alguno de los contrincantes políticos por el sistema informático, pero eso técnicamente no es así. Sin embargo, hay algunos analistas que piensan que no se trata de un fraude técnico propiamente, sino lo que están denominando como un fraude sistémico. ¿Coincide usted con eso? Completamente. Yo creo que sí, definitivamente no tenemos un sistema electoral fuerte. Estamos ensayando unas elecciones generales con una nueva ley electoral que se reformó hace un par de años y el mismo tribunal ha sido incapaz de operativizar el 100% de las novedades o los cambios que incluía esta ley. Eso sumado a una judicialización muy fuerte, ¿verdad? Hemos visto cómo mucho del proceso electoral ha terminado en juzgados. Y ahí es donde se ha determinado qué candidatos participan, cuáles no, y de qué manera. Y eso creo que también es bastante difícil de determinar. Entonces vemos cómo todas estas redes ilícitas que tienen capturado el Estado de una forma u otra están maquinando y han logrado de alguna forma detener contrincantes como Tel Maldana, el exfiscal general, por ejemplo, o han logrado aislar propuestas como el MLP y Telma Cabrera también, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo el sistema se refuncionaliza de alguna forma para detener estas
propuestas de renovación política. Sin embargo, la ciudadanía lo que encontrará en la boleta electoral va a ser a dos candidatos que podrían estar perfectamente en la cárcel en vez de en una boleta electoral. Ambos tienen investigaciones, denuncias por corrupción, por asesinatos extrajudiciales incluso. Sí, y ambos reflejan mucho lo que la ciudadanía en Guatemala en general está rechazando respecto a la clase política. Es gente que lleva años, incluso más de una década, tratando de llegar al poder, no importando el costo, no importando el vehículo electoral, no importando las redes alrededor. Entonces vemos una ansia por llegar a la presidencia desmesurada, que carece de un proyecto político, que aglutine de un proyecto político que sea popular o que sea respaldado por amplios sectores de la ciudadanía. Una última pregunta, entonces, ¿cuál es la disyuntiva de la ciudadanía cuando se enfrente a una boleta electoral en la que no se ve representada en ninguna de las dos candidaturas, según dicen incluso las encuestas? Sí, efectivamente, el grado de indecisión es alto. Hay mucha gente que probablemente ni siquiera irá a votar, o sea, a tomar esa molestia, porque es, bueno, me da igual, ¿verdad? Llega al punto en que me da igual cualquiera de los dos que quede, porque ninguno me representa y en ninguno veo un cambio real o la posibilidad de un cambio real para el país. Entonces creo que hay mucho rechazo a eso. Las estructuras tradicionales que respaldan a esos candidatos y a las redes detrás de esos candidatos son las que probablemente saldrán a votar, o el miedo, ¿verdad?, de rechazo a uno u otro candidato. Pero no veo ese fervor que vivió, por ejemplo, El Salvador en su elección anterior, ¿no?, de gente respaldando un proyecto en el que sí creen, y nos enfrentamos a una elección otra vez de que no se siente como una elección, sino se siente como un castigo de alguna manera, ¿no? Y eso se refleja mucho en que no ha habido ningún tipo de respaldo, expresión, de apoyo de la ciudadanía en general. Muchas gracias, Gabriel, por su tiempo, por sus reflexiones para Telesur. Gracias a ustedes. Conversábamos con Gabriel Guer, analista, quien nos ha ayudado a comprender un poco más el panorama en Guatemala de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo. Gracias, Rolando. Ahí está este panorama tan complejo. Hablamos de tensión electoral, tensión política, casos de corrupción que involucran directamente al Tribunal Supremo Electoral, la violencia enquistada en esta nación centroamericana, lamentablemente, la inmigración, que hemos visto de qué manera se ha superado en este primer semestre de 2019 con respecto a todo el año de 2018. Hechos que vamos a analizar el próximo domingo en Guatemala Decide. Tenemos este Decide sobre Guatemala, sobre Argentina. Los esperamos entonces en este mismo horario de noticias, a las 8:30 de la noche hora local, aquí en Caracas, en Venezuela. Ahí de una vez les dejo la invitación y así nos vamos a una segunda pausa en esta emisión de Noticia en Clave Electoral y nos iremos hasta Bolivia, porque en plena campaña presidencial los candidatos se preparan, bueno, hay que decirlo, para un largo trayecto. Las elecciones son en octubre, pero todo este proceso incluye asuntos de forma y no de fondo. Hay una razón, el fondo está bien, la economía está bien, el país va bien. En octubre próximo, entonces, el pueblo decidirá si Evo Morales continuará dirigiendo el país. Tenemos esa información, tenemos el análisis al volver. Estamos en EdNoticia. En Noticia Bolivia, están en campaña presidencial. Los candidatos muestran sus propuestas de gobierno a los electores y electoras y esperan adherir votos a sus postulaciones. La ciudadanía elegirá el próximo domingo, 20 de octubre, su nuevo presidente con su fórmula vicepresidencial. Se elige además senadores, diputados y representantes ante organismos parlamentarios supraestatales del Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos esos detalles a continuación. A 3 meses de las elecciones generales por la presidencia, se encuentran los candidatos Evo Morales del Movimiento al Socialismo Más, Carlos Mesa del partido opositor Comunidad Ciudadana, Carlos Ortiz de la Alianza Bolivia Dice No y Víctor Cárdenas, representante de Unidad Cívica Solidaridad. Evo Morales se postula a la reelección por 4ª vez, con el compromiso de seguir cumpliendo la ruta trazada por la Agenda del Pueblo para el Bicentenario.
Mientras, el candidato opositor Carlos Mesa, quien fue presidente de Bolivia entre 2003 y 2005, espera ser elegido para el periodo 2020-2025. Según las más recientes encuestas, el presidente Morales lidera la intención de voto con un 38.1%. Le sigue Carlos Mesa con un 27.1% y detrás los candidatos Ortiz y Cárdenas con un 8.7% y 3.6% respectivamente. En este año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, realizó un estudio donde se estima un crecimiento en Bolivia del Producto Interno Bruto del 4.3%. Cifras de impacto social y económico como estas son el argumento del candidato del MAS para su repostulación. Próximo a estas elecciones generales, los bolivianos deberán acudir a la verificación en el Servicio de Registro Cívico y la inscripción en el Padrón Electoral Biométrico. Se estima hasta el momento una alta participación. Han pasado prácticamente ya 3 semanas de campaña electoral. ¿Cómo se percibe? ¿Cómo la asume la ciudadanía? Vamos a conversar de ello con nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales. Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos primero de ese ambiente que se revisa, que se genera en las principales ciudades del país. Hola Tatiana, buenas noches. Saludos desde La Paz. El ambiente electoral se ha centrado en el candidato, el más importante candidato de la oposición, podríamos decir que es Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana. Resulta, Tatiana, que en las últimas horas Carlos Mesa ha sido nuevamente señalado con documentación, además de haber recibido $1.200.000 de parte de Gonzalo Sánchez de Lozada para ser su candidato a vicepresidente el año 2002. Esta es una denuncia que viene reiterada, pero que ahora circula por voz y documentos de los propios dirigentes del movimiento revolucionario MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR, del propio Gonzalo Sánchez de Lozada, quienes han insistido de que el año 2002, para aceptar la candidatura a vicepresidente, Carlos Mesa requirió $1.200.000 que fueron pagados en varias cuotas. Y además viene acompañado de otra denuncia, en sentido de que Carlos Mesa, mientras fue vicepresidente de este país, percibía mensualmente $100.000 para distribuirlos entre personal de confianza. Resulta, Tatiana, que en Bolivia, durante el neoliberalismo, entre 1985 y el año 2005, los diferentes gobiernos se encargaron de pagar sobresueldos y también disponer de gastos reservados. Los sobresueldos eran un sueldo adicional de hasta $7.000 o más que ganaban los principales funcionarios del Estado durante 20 años y que incluía al propio presidente y vicepresidente. Y por estos sobresueldos, estos funcionarios no debitaban los impuestos de ley. Y en las últimas horas se ha revelado precisamente esta información, mejor se ha reactualizado esta información que ya se conoció antes, en sentido de que Carlos Mesa, como vicepresidente, tenía una asignación económica muy importante. La situación de Carlos Mesa es también motivo de que desde la propia oposición, otros candidatos también estén reclamándole a Carlos Mesa que explique estos dos extremos que hemos señalado. Entre tanto, Carlos Mesa ha evitado referirse al tema, sus voceros también han evitado cualquier referencia a este tema, y en este momento esta es la comidilla política en Bolivia. Freddy, permíteme, te interrumpo para preguntarte esto, que será insumos para el análisis en minutos. Se están sacando los ojos en la derecha en Bolivia, unos con otros. Así es, ese es el ambiente. La oposición política ha tenido muy mala suerte hasta ahora en toda su participación. Recordemos, Tatiana, que primero ofreció la oposición y comprometió que iba a presentar un solo candidato para enfrentar al presidente Evo Morales, candidato. Pero esto no fue posible, ya ha presentado la oposición un total de 8 candidaturas. De esas 8 candidaturas de la oposición, todos contra Evo Morales, una de ellas, la del Partido Demócrata Cristiano del expresidente Jaime Paz, se quedó sin candidato presidencial. El propio Jaime Paz renunció a continuar en carrera porque sus opciones eran excesivamente bajas. Pero también otras 2 tiendas políticas de la oposición
se han quedado sin candidato a la vicepresidencia, aunque el Tribunal Supremo Electoral hoy anunció que ha abierto la posibilidad de que las agrupaciones políticas habilitadas puedan sustituir los nombres en cuanto a candidatos a presidente y vicepresidente. Ahora me queda algo por preguntarte desde la misma gravedad de esa denuncia. Nos dices que no es nuevo, que se ha reenganchado, reencauchado estas denuncias, pero que ahora lo que hay es pruebas. ¿Algún pronunciamiento de las autoridades judiciales? Las autoridades, sobre todo que tienen que ver con el sistema financiero, han señalado de que van a hacer las investigaciones respectivas, en tanto que Carlos Mesa anunció que tanto a un periodista que hace años escribió un libro donde ya se mencionaban estos extremos denunciados, y a la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras, Carlos Mesa, ha anunciado que les iniciará proceso judicial. Entonces, por un lado, hay un juicio que plantea Carlos Mesa contra quienes le investigan y denuncian, y también hay un juicio de parte de estos investigados y denunciados contra Carlos Mesa. Es bueno dar este otro dato, Tatiana. Resulta que la última encuesta, la más reciente encuesta, más bien al inicio de la campaña electoral, como ya se mencionó en el resumen presentado por Telesur, señala una diferencia de 11 puntos entre el candidato Evo Morales y el candidato Carlos Mesa. Sin embargo, la oposición política aquí tiene 3 alternativas hasta el momento que está barajando. Una es la posibilidad de llegar a que haya una segunda vuelta en las elecciones generales de este país. Es la principal apuesta de la oposición política. Para ello, el primer candidato, el más votado, mejor dicho, que según la última encuesta, insisto, es el presidente Evo Morales, no debería superar el 50% o debería superar el 10% de votación entre la votación que él obtenga y el segundo en cuanto a votación. De modo que esta es la primera opción de la oposición política. La segunda es tener mayoría en la Asamblea Legislativa. Y la carta, no tan oculta ya, pero la carta bajo la manga que tiene la oposición política es desconocer la victoria electoral que pudiera tener el presidente Evo Morales. Y sobre esto por lo menos podemos citar 2 casos. Una es que un grupo de parlamentarios de oposición hace 2 meses ya le pidió al presidente Trump que cuide la democracia boliviana, evitando de que el presidente Evo Morales pudiera continuar en carrera electoral o pudiera ungirse nuevamente como presidente de este país. Y el otro dato es del propio Carlos Mesa, que en una reunión con corresponsales de la prensa internacional, cuando fue consultado sobre si respetará el resultado de la elección de octubre, si resulta que Evo Morales sale elegido como presidente nuevamente, el candidato Carlos Mesa respondió que Evo Morales no ha sido, ni será candidato para las elecciones de octubre. Ese es el panorama y como lo detallas de tal manera, recuerdo a Venezuela y la fórmula aplicada con la última elección presidencial en la que gana de una manera evidente, con todas las pruebas, el presidente Nicolás Maduro. Gracias por todos esos detalles. Muy movido informativamente esta jornada en Bolivia. Freddy, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ti. Quiero, antes de ir al análisis, decirles algo que resulta bastante interesante, y es que en las últimas horas el canciller de Bolivia, Diego Pari, le ha respondido al gobierno de los Estados Unidos que esa declaración que ha hecho sobre la lucha contra las drogas que adelanta Bolivia desde hace varios años no es suficiente. Dice que ha sido suficiente y que están las pruebas. Con esto que nos dice Freddy es un asunto que vamos a analizar de inmediato con Antonio Jadude, analista político internacional, con nosotros desde Santa Cruz en Bolivia. Vía telefónica te saludo, Antonio, ¿cómo estás? Hola Tatiana, muy buenas noches. Te agradezco mucho por el contacto y el análisis que vamos a realizar de acuerdo a lo que se está tornando la agenda política para octubre de este año. Sin duda, muy interesante. Primero preguntarte por la candidatura del presidente Evo Morales a la reelección. El argumento en general, la base del plan programático del presidente es el buen estado del país, la economía que es evidente, lo dice la CEPAL, hace minutos teníamos las cifras, y el desarrollo mismo que ha tenido el país. Ese músculo, ¿cómo se percibe desde la misma ciudadanía?
Mira, el presidente Evo Morales en estas últimas 3 semanas ha incrementado su campaña política, como ellos lo manifiestan, mostrando pruebas, no haciendo una propaganda electoral ni prometiendo, ¿no? Entonces, dado a esta naturaleza, el presidente Morales ha empezado a inaugurar casi todos los días obras destinadas al país. Está la fábrica de cemento más moderna de Latinoamérica, inaugura colegios modernos, no en las ciudades, sino en las provincias del país. Y esto, sin duda, Tatiana, esa es la fortaleza del presidente. El presidente está llegando todos los días a la gente de a pie. No hace la propaganda o el discurso electoral al que estábamos acostumbrados hasta el 2005 en Bolivia. Ahora lo están mostrando en pruebas que es factible y es tangible el buen estado de salud financiero que tiene Bolivia. Pero esto el presidente lo está encaminando no solamente por el tema del petróleo, sino también por esta industria. Está empezando la era de la industrialización en Bolivia. Eso que nos dice que si bien Bolivia gozaba de muy buena economía hace varios años por el tema de la subida del petróleo, no podemos depender solamente de un solo producto. Entonces, al meter varias industrias, entonces nos estamos modernizando, y de seguro que si continúan con esta visión de invertir para el futuro, sin duda vamos a seguir repuntando en la mejor economía de Latinoamérica. Esto con respecto a la candidatura del presidente que aspira a la reelección de la primera magistratura del país. Déjame preguntarte ahora por Carlos Mesa. Muy claramente nuestro corresponsal Freddy desde La Paz nos entregaba el panorama de acusaciones, de denuncias, de pruebas. ¿Esto qué implicará para el primer candidato de la oposición, de la gran gama que hay, que se encuentra en este momento disputando, por lo menos de una manera un poco más cerca, a diferencia de los otros, al presidente Evo Morales? Sí, sin duda el ex vicepresidente y presidente Carlos Mesa, al inicio de la campaña, ha empezado de manera muy fuerte, muy violenta al repuntar, ¿no? Es más, estaba a punto de alcanzarlo en cierto momento al presidente Morales. Esto debido a que la gente o la derecha en Bolivia decían con cualquiera menos para Evo. Entonces ellos han empezado a dar una segunda oportunidad al expresidente Carlos Mesa. Bueno, ahora que se está destapando los gastos reservados, los salarios exorbitantes que tenía, toda esa maquinaria que tenía Carlos Mesa, y por detrás está cobrándose la factura de un intento de golpe de Estado del expresidente Gonzalo Sánchez, que a él lo llevó a la vicepresidencia, con su exministro de Finanzas y yerno también del expresidente Gonzalo Sánchez. Lo están delatando de $1.200.000 que él ha recibido para poder ser el vicepresidente. Bueno, eso está dando a una baja y a un estancamiento con el voto de la ciudadanía. Sí, Antonio, entonces, y allí déjame preguntarte algo. Se torna muy turbia ya de por sí la base de la candidatura de Carlos Mesa. Si no es él, ¿quién podría entonces seguir tratando de aglutinar a la derecha en oposición al presidente Morales, teniendo en cuenta ese panorama? Mira, en este momento lo veo muy difícil, puesto que en Bolivia la derecha, y vamos a hablar de la oposición de Evo Morales, no ha logrado sentar una unificación que le pueda hacer frente. No hay un líder unificado que pueda hacer frente a Evo Morales, ¿no?
más se han tornado ellos en hacer individualismos. Cuando la gente pensaba que iba a ir una sola persona a enfrentar a Evo Morales, ahí empezaron a pelearse unos con otros, y es por eso que la misma oposición no lo tienen de blanco a Evo Morales, lo que se tienen de blanco entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque ven una deslealtad al momento de hacer la propuesta y de apostar para las elecciones. Claro, entiendo el panorama. Ahora me queda algo por preguntarte que ya se lo planteaba a nuestra audiencia antes de ir en el análisis contigo, Antonio, y tiene que ver con el papel que ha jugado los Estados Unidos y si es coincidente o no, si es coyuntural o no, esta postura de la Casa Blanca con respecto a la lucha antidrogas del gobierno de Evo Morales. No. La Casa Blanca es parte de la postura de Estados Unidos en clave electoral. Es la apuesta de Estados Unidos. Sí, la Casa Blanca Estados Unidos va a utilizar de pretexto la lucha contra el narcotráfico para poder apoderarse de los recursos que tiene Bolivia, ¿no? Eso en Bolivia ya no nos llama la atención, ya lo hemos vivido en el momento de la privatización. Ha estado la DEA en Bolivia, el cual no ha marcado tiempo en la lucha contra el narcotráfico. En este momento no puedo negar que hay narcotráfico en Bolivia, pero no en la cantidad de la que la menciona la Casa Blanca. O sea, tenemos que tenemos que tomar en cuenta que la Casa Blanca tiene un sistema mediático con todos los medios de comunicación. Imagínate, ellos que dominan 146 medios de comunicación solamente en Latinoamérica. Entonces, ese es el poder que ellos hacen, esa es la propaganda que hace. Más al contrario, el presidente Morales muestra a Bolivia, a la población, los resultados, mientras los otros se basan en unos disques sin ninguna prueba, sin ninguna una base razonable. Es ahí donde entra la CEPAL y varias instituciones internacionales que le dan el respaldo a Bolivia de acuerdo a la buena salud económica que se está viviendo, que no es la de años atrás, pero se mantiene algo estable, ¿no? Ese es el panorama de esta campaña electoral de cara a octubre próximo. Gracias, Antonio, por ayudarnos a comprenderlo. Buenas noches. No, buenas noches, Tatiana. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches también para ustedes. Gracias por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Será hasta la próxima. Sigan con nosotros.